Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Bueno, un saludo especial a don Fernando Naranjo, quien nos acompaña hoy en esta actividad, y a don Pablo Vargas. De igual manera, bienvenido al señor decano. Queridos y queridas estudiantes, profesoras, investigadores de la escuela y de la Facultad de Ciencias Económicas. Pues es un honor contar con su participación esta tarde, y darles la más cordial bienvenida a este primer ciclo lectivo 2021. Es un ciclo lectivo pues que sigue dando diferencias importantes con lo que estábamos acostumbrados, ¿verdad? Entre ellos que iniciamos un poco más tarde nuestro ciclo lectivo, pero bueno, seguimos haciendo ajustes y tratando de salir adelante con todas estas retos, ¿verdad? Que nos da la situación de la pandemia, porque nuevamente cuando ya estamos dispuestos a empezar a tomar algunas actividades presenciales en la parte administrativa de la escuela, pues nos dimos ahora con la situación de que la situación de la pandemia vuelve a aumentar, ¿verdad? Los casos de COVID, y pues otra vez se empiezan a tomar medidas que nos hacen pues, retroceder un poco. Pero bueno, lo importante es que todo esto nos ha permitido aprender a ajustarnos, ¿verdad? En este caso, definitivamente el tema de la resiliencia en todos y cada uno de nosotros son lo que nos puede ayudar a salir pues adelante. Eh, el día de hoy, pues es un gusto y tener una conferencia que quisimos traer a la mesa, ¿verdad? Un tema pues que es importante para el país y para nosotros, y es justamente el paquete de gasto del presidente Biden, la propuesta que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, y cómo ese paquete de apoyo puede incidir en la situación económica de Costa Rica y en particular en la gestión empresarial. Bueno, como se indicó en la invitación y como la mayoría de ustedes ya debe conocer, el plan de rescate planteado por el presidente Biden tiene una serie de acciones que buscan justamente darle un impulso importante a la economía norteamericana, que como otras economías pues ha sufrido el embate de esta pandemia. Y dentro de ese impulso hay algunos aspectos que quisiera mencionar rápidamente, pero los expositores se referirán con mayor detalle, como es la intensificación del plan de vacunación, el apoyo que tiene previsto, el apoyo en efectivo a las personas incluso indocumentadas, la suspensión en la ejecución de hipotecas que la están ampliando hasta septiembre, el tema también de ampliación de los plazos de los cupones alimentarios que está ofreciendo el gobierno estadounidense a los estadounidenses, el tema del aumento en los créditos tributarios para el caso de los hijos de las personas que están de los estadounidenses, y la ampliación, entre otras cosas, a los créditos de los pequeños negocios. Bueno, ¿qué esperamos con eso? Bueno, esperamos realmente que tenga una incidencia positiva en la economía gringa, que se genere capacidad efectivamente de pago en los estadounidenses y que puedan eso vertirse hacia los socios comerciales de los Estados Unidos, entre ellos Costa Rica. Entonces, nos parece que ese tema es importante, ¿verdad? Es un tema relevante, y por eso quisimos tomarlo a sugerencia, la verdad, de don Juan Rafael Vargas, a quien quiero agradecer como siempre su apoyo para la organización de estas actividades, y por supuesto a los señores expositores. Voy a presentar brevemente a don Fernando Naranjo y a don Pablo. Pues comentarles que don Fernando pues es muy conocido, pero
Voy a hacer un repasito rápido. Don Fernando Naranjo es economista, con una amplia formación académica y una trayectoria, una larga trayectoria y exitosa trayectoria tanto en el sector público como privado. Don Fernando cursó estudios en Derecho y tiene una licenciatura en Economía, en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, y obtuvo una maestría en Economía y doctorado en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Don Fernando en la vida pública se ha desempeñado como ministro de Relaciones Exteriores durante la administración de don Figueres Olsen. Ha sido ministro de Hacienda, vicepresidente de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica. También fue presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, y dentro de los cargos pues más reciente, que la mayoría seguro recordará, es que fue el gerente general del Banco Nacional de Costa Rica. Además, don Fernando se desempeña en el sector privado. Como ustedes saben, él es parte del grupo de CEFSA. También ha estado en empresas del sector financiero y turístico. Entre ellos trabajó también para la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo, CINDE, en la parte turística para TACA y más recientemente en Volaris, y también fue expresidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. Así que, don Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Pues también quiero presentar a don Pablo Vargas. Don Pablo es un reconocido empresario del sector cafetalero nacional e internacional. Es una persona que se caracteriza por ser altamente innovadora, o sea, con una amplia visión de negocios y de proyección de la empresa en la que se desempeña. Tiene 29 años de carrera en la empresa BRIT. Inició ahí su trabajo como en el campo de finanzas y mercadeo, pero luego se convirtió en el oficial ejecutivo en jefe en el año 2000, y donde ocupó ese cargo durante más de 18 años, y ahora pasó, bueno, en ese año, en 2018, pasó a ser el presidente ejecutivo de esta empresa. Don Pablo tiene un bachillerato y licenciatura en Economía Agrícola de la Universidad de Costa Rica. Posee 2 maestrías de la Universidad de Michigan de Estados Unidos. Una de ellas es en Economía Agrícola y otra en Administración de Negocios y Mercadeo Internacional. Y también él cuenta con amplia experiencia en materia docente y participa en varias juntas directivas de organizaciones sin fines de lucro. Así que es realmente una trayectoria brillante de ambos expositores. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y le doy la palabra primeramente a don Fernando. Así que, don Fernando, un gusto y le paso la palabra. Muchísimas gracias, directora, señor decano, todos alumnos y alumnas de la Escuela de Economía, miembros de la facultad. De verdad que a mí me da un gran gusto participar en esta actividad del día de hoy. Tal vez, Isabel Cristina, hay una faceta que no la mencionó usted, dentro de todo ese montón de cosas que mencionó. Vea, sobre todo yo soy profesor y maestro, ¿verdad? Fui 36 años profesor y catedrático de la Universidad de Costa Rica, un año profesor visitante en CAE. Y si usted hoy en día me pregunta qué es lo que más he disfrutado en mi vida, que ya ha sido larguita, ¿verdad? Sin la menor duda ha sido la academia, ha sido ese contacto con los alumnos, las alumnas, estar en contacto con la gente joven,
tener la satisfacción de poder transmitir el pensamiento de uno a la gente más joven, eso realmente lo llena a uno de gran satisfacción. Y es, sin la menor duda, lo que más he disfrutado en mi vida profesional y como ciudadano. Bueno, a mí me parece que estamos en un momento muy interesante para toda la economía del mundo y en particular para Costa Rica. No quisiera extenderme mucho en esta primera presentación y esperaría hacerlo en unos 15, 20 minutos, como usted nos lo pidió, señora decana. Pero quisiera sí hacer, antes de hablar de el American Rescue Plan Act del presidente Biden, algunas consideraciones. Primero, el año 2020 marcó un cambio sin precedentes en el mundo. Por lo menos teníamos un siglo de no tener una pandemia que tuviera tantos impactos como la tuvo la COVID-19 y lo sigue teniendo. Y eso condujo a la gran mayoría de los países a tener una situación económica muy compleja. En todos, prácticamente en todos, salvo algunas excepciones, hubo recesiones muy fuertes y consecuencias muy marcadas en todo el mundo, porque no podemos hacer excepciones para la economía de nuestro planeta y consecuencias que nos van a marcar mucho en los próximos años. Desde luego, Costa Rica no fue una excepción a esta situación mundial. Nuestro Banco Central estima que el año pasado tuvimos una contracción del 4.5% y teníamos ya prácticamente 40 años de no tener un fenómeno tan severo, con tantas consecuencias como este, e inclusive viendo las cifras de actividad económica que también calcula el Banco Central en enero y febrero de este año, todavía este proceso recesivo se mantiene. Y no solo se mantiene, sino que inclusive para el mes de febrero, si mal no recuerdo, la contracción del IMAE, repito, que calcula el Banco Central, era de menos 5.5%. Sin duda, esto es un impacto muy severo para nosotros, pero podemos estar prácticamente seguros que este año 2021 será el final de la recesión en nuestro país y en algunos pocos meses empezaremos a ver una economía que va a empezar a crecer bastante más de que esta contracción que tuvimos. No es que tengamos tasas de crecimiento como las tuvimos en el pasado, pero el cambio de pasar de menos 4,5 a pasar a un 2,5% es un cambio bien notorio. Estamos en Centroamérica, este es nuestro vecindario, y de nuevo en Centroamérica tuvimos una contracción muy fuerte en todos los países, pero con muchos contrastes, ¿verdad? En Panamá, la caída en el Producto Interno Bruto fue prácticamente de un 18%, imagínense, un 18% de caída. Y un país, Guatemala, donde la contracción económica fue mucho menor. Panamá, una economía que depende mucho de la producción de servicios y se impactó mucho por las actividades del centro bancario, del canal de Panamá, la actividad comercial que es muy importante y también la actividad de la construcción. Y Guatemala, muy interesante, y uno tiene que aprender de los otros países, eso no hay la menor duda. ¿Por qué Guatemala sale antes que el resto de Centroamérica de esta crisis económica? Porque Guatemala ha manejado siempre muy conservadoramente y muy austeramente las finanzas públicas. Los niveles de déficit fiscal en Guatemala son muy bajos, el monto de la deuda pública en Guatemala es muy bajo y eso le permitió a Guatemala manejar mucho mejor que el resto de los países de Centroamérica el impacto de esta pandemia. Lamentablemente, los dos países que fueron más afectados por esta pandemia, por lo menos desde el punto de vista fiscal, fueron El Salvador, que tiene la deuda pública más alta de la región,
y en segundo lugar, Costa Rica también con una deuda pública muy alta. Esta pandemia, como todos lo hemos vivido, produjo cambios muy importantes en los patrones de consumo de las personas y de las familias. Las personas y las familias aprendimos a manejarnos consumiendo menos que en el pasado y reorientando mucho del gasto familiar a actividades y a productos que normalmente no se consumían. Y este ha sido un punto muy importante porque sin duda alguna la economía post-pandemia va a ser muy diferente a la economía prepandemia. Y las familias van a gastar en productos que antes no consumían y van a dejar de consumir productos que antes consumían. En el mundo de las familias, y que es en el caso nuestro, el mundo del gasto de las familias, no nos olvidemos, perdón, que eso es prácticamente el 60% del Producto Interno Bruto en el caso de Costa Rica. Los gastos de familia más los gastos de gobierno. Pero también este mundo de la pandemia cambió mucho para los negocios, para las empresas. Y estoy seguro que Pablo va a hacer referencia a esto, porque las empresas aprendimos a manejarnos en un mundo muy diferente. Llegó el teletrabajo y el teletrabajo se va a quedar posiblemente de por vida en muchísimas empresas. Esto condujo a las empresas a ser mucho más austeras, más racionales en las inversiones que realizan para su crecimiento futuro. Y llevó también a cosas muy importantes. En el mundo de los negocios era muy corriente todo lo que eran viajes de los ejecutivos a convenciones, actividades de estar en contacto con la gente, etcétera. Pero aquí la pandemia nos obligó de nuevo al Zoom y a otros mecanismos de reuniones virtuales, y ese mundo, digamos, de interacción en las empresas con los empleados, con ejecutivos, con otros colegas, cambió radicalmente y seguirá siendo muy diferente en la economía de la pospandemia. Quizás ha sido en el ámbito de las instituciones estatales, no solo en Costa Rica, sino en el mundo en general, donde yo siento que ha habido menos cambios y que posiblemente no va a haber el impacto tan fuerte como lo veo en las familias y como lo veo en las empresas. Ahora tenemos que prepararnos para recuperar este terreno perdido durante el año anterior. En todos los países, prácticamente todos, donde yo he visto cifras, hubo un deterioro de la hacienda pública. Los gobiernos se vieron obligados a gastar más por la pandemia y los ingresos tributarios cayeron precisamente porque cayó la actividad económica. Eso condujo a que los déficits fiscales fueran mucho más fuertes, produjo un deterioro o un crecimiento mayor de la deuda pública. Bueno, no me voy a extender con esto porque este no es el tema de hoy, son apenas unos comentarios iniciales. Bueno, este mundo nos golpeó mucho el año pasado, todo el tema de la pandemia, y tenemos que prepararnos para superar esta pandemia y enfrentar con éxito el futuro. En noviembre del año pasado se realizaron las elecciones en los Estados Unidos, unas elecciones muy complicadas, dos candidatos muy diferentes. Por un lado, Donald Trump del Partido Republicano, por el otro lado, Joseph Biden, un político muy tradicional del Partido Demócrata, con posiciones muy diferentes, ¿verdad? Biden y Trump, y el proceso fue muy reñido, como todos sabemos, y el triunfo señala un cambio bien fuerte en la política interna de los Estados Unidos y también en la política exterior de los Estados Unidos, y en general un cambio muy fuerte en el manejo económico de ese país, que es obviamente, como todos lo sabemos, una potencia económica en el mundo.
En el medio de este proceso, del momento en que él es electo al momento que él asume la presidencia el 20 de enero, se empieza a elaborar un programa diferente de parte del presidente Biden para darle un giro a la situación económica de los Estados Unidos. Y propone una ayuda sin precedentes por un tema básicamente de sanidad, de salud, para incentivar la economía norteamericana. Veamos algunos de los rasgos más importantes. Este plan lo aprueba el Senado y el Congreso de los Estados Unidos en un tiempo récord. Y claro, cuando uno ve aquí nuestra Asamblea Legislativa y lo lenta que es y los procedimientos tan complicados que tenemos nosotros, dice uno, ay Dios mío, si tuviéramos de verdad un Senado, un Congreso como el de los Estados Unidos, que días toma una decisión tan importante como esta decisión que vamos a comentar, pero lamentablemente eso no es así. Nuestro sistema es un sistema muchísimo más complicado de pesos y contrapesos y nos hace más difícil tomar acciones que son necesarias y que uno sabe que al final de cuentas son acciones que se van a realizar. Bueno, la propuesta de Biden aprobada por el Congreso y el Senado implica una transferencia muy grande de recursos, especialmente a las personas más pobres. Ahora vemos algunas características y entrar en muchos detalles. Y esa transferencia de recursos lo que busca es que estas personas más pobres puedan gastar más y llenar más sus necesidades básicas. Hay también toda una transferencia de recursos para la vacunación contra el COVID-19 en los Estados Unidos. Y ustedes han visto en las últimas semanas y días que inclusive ahora costarricenses se van a vacunar, costarricenses jóvenes se van a vacunar a los Estados Unidos porque ya en algunos estados se está vacunando a cualquier persona, si es un inmigrante, si es un ilegal, si es un turista, no importa. Hay una función básica que es un objetivo de vacunar el mayor número de personas y de esta manera eliminar los flagelos de la COVID-19. Y también la propuesta de Biden tiene un apoyo importante para los gobiernos locales. ¿Por qué Biden propone eso? Y yo no quiero entrar aquí en mucho detalle, simplemente dos gráficos que me parecen que son muy ilustrativos. Este es el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, medido trimestralmente, que son las barras color azul del año 18, perdón, sí, de enero, primer trimestre del 18 al último trimestre del 20, y la curva color verde claro es la tasa de variación de ese Producto Interno Bruto. Y lo que uno ve después del primer trimestre, donde no hubo un impacto todavía fuerte de la pandemia, fue el derrumbe de la economía norteamericana en el segundo trimestre del año anterior y una recuperación muy rápida, pero que no llegó hacia finales del año pasado a los niveles que, bueno, sí, si uno compara con el primer trimestre del 18, estábamos con un nivel. Y el otro gráfico que quería presentarles es la tasa de desempleo en los Estados Unidos, muy cerca y muy constante, una tasa de desempleo del 4%, viene la pandemia y esa tasa de desempleo en lapso de 2 meses sube de un 4% a más de un 14%, o sea, fue vertiginoso. Con el cierre de la economía de los Estados Unidos, se derrumba prácticamente el sistema económico y eso conduce a un crecimiento sin precedentes en un plazo tan corto para la economía norteamericana. A partir de mayo empieza la apertura económica en los Estados Unidos y entonces estamos viendo una disminución de la tasa de desempleo hasta por ubicarnos en marzo de este año 21 con una tasa del 6%. No es la tasa histórica, pero definitivamente no es la tragedia que vivió los Estados Unidos con ese crecimiento sin precedentes en el desempleo. ¿En qué consiste básicamente el plan de Joe Biden? Primero, muy importante que
el Senado y el Congreso de los Estados Unidos actúan con una gran rapidez. Y el plan fue firmado el 11 de marzo por el presidente Biden. Estamos hablando de hace 5 semanas aproximadamente, poquitos días más, se firma la ley se ejecuta y ya vamos a ver algunos resultados muy pragmáticos, con una rapidez realmente que uno se asombra. El plan consistía en transferencias por 1.5 billones de dólares, pago único de hasta $1,400 a la gran mayoría de los ciudadanos norteamericanos. O sea, una inmensa mayoría de ellos recibieron $1,400 para dedicarlos al consumo. Vamos a ver que tiene algunas características importantes. Y además extendió el plan de seguros de desempleo hasta el 6 de septiembre para asegurar que todas las personas que estaban desempleadas tuvieran por lo menos un ingreso básico que les permitiera subsistir y que les permitiera gastar y de esa manera reactivar la economía. El plan contempló una asignación de 20,000 millones a la vacunación y por eso los Estados Unidos se están moviendo tan rápido con la vacunación y posiblemente los Estados Unidos en los próximos meses lo que vamos a ver es un exceso de vacunas porque hay X% de la población. Viendo algunas encuestas, se dice que el 25-30% de los norteamericanos no se quieren vacunar y va a haber un exceso de vacunas. Y por eso es que entonces este proceso ahora en varios de los estados se abrió para no tener prácticamente ningún requisito. Hay también un programa de apoyo de asistencia al pago de la renta y utilidades de 25,000 millones de dólares. Y después una transferencia muy importante a los gobiernos locales también para reactivar la economía de 350,000 millones de dólares. El impacto más inmediato es esta transferencia de $1,400 prácticamente a todas las personas que declararon en el año 2019 que tenían un ingreso menor a $80,000 al año. Y eso hace entonces que muchas personas califiquen y que esas personas que generalmente tienen una propensión media a consumir alta puedan reorientar esos recursos al consumo y vía ese mecanismo estimular la economía norteamericana. Pero también se establecieron algunos créditos fiscales por cada niño de la familia. Las familias podían reducir su impuesto en $3,000 en su declaración de la renta por cada niño entre 6 y 17 años y $3,600 por cada niño menor de 6 años en el año 21. Y eso es importante, de nuevo, como un mecanismo de sacrificio fiscal. Aquí no vengan a proponer esto porque por el impacto fiscal que esto pueda tener, pero la economía norteamericana sí lo podía hacer porque no tenía una situación complicada en el plano fiscal. Algunas personas y medios de comunicación han criticado que esto es un paliativo, o sea, apenas un parchecito, pero sin duda alguna la economía se va a reactivar y se va a reactivar por este plan tan importante. Y claro, algunas otras personas también han criticado que este paquete de incentivos para activar la economía norteamericana llega en un momento en que la tasa de desempleo ya no es tan alta como la que vimos a mediados del año pasado y estamos hablando al mes de marzo de una tasa de desempleo del 6% y que no era necesario un programa tan intenso como el de Biden para activar la economía. Este plan está dirigido principalmente a las personas de ingresos bajos y medios, porque ahí, como ya lo comenté, la propensión media a consumir es mayor, ¿verdad? Y entonces se supone que estas personas, cuando reciben un cheque con la ayuda, se van a gastarlo de alguna manera y aquí vía un fenómeno de spillover, de desborde, llega a muchísimas actividades económicas del país. Vean que el 14 de abril, o sea, hace una semana aproximadamente, se habían entregado ya 159 millones
de estímulos cheques, o sea, de cheques. 159 millones. Imagínense con la rapidez que la burocracia norteamericana se movió, en este caso, para mandarle a las personas dinero. Puedo decir y ser testigo, tengo un nieto que vive en Estados Unidos y trabajó el año pasado unos meses. Desde luego nunca ganó los $80,000 del límite que se estableció en el plan Biden, y recibió su cheque y se fue a gastarlo muy contento, ¿verdad? Y muy rápidamente. Y vean que al 14 de febrero, de abril, ya se habían repartido cheques individuales por 376 mil millones de dólares. O sea, esto definitivamente tiene y va a tener un impacto muy grande en la economía norteamericana. ¿Cómo se impactó la economía norteamericana? Y a mí me parece que este gráfico resume muy claramente. Aquí yo les puse las proyecciones de crecimiento para la economía norteamericana en enero del año 21 y después cuáles son las nuevas estimaciones en abril del año 21. En enero se calculaba que la economía norteamericana iba a recuperarse en un 5.1%. Ahora, con el plan Biden y otros fenómenos que han aparecido en el mundo, la economía norteamericana va a crecer una tasa sumamente alta, 6.4%. Y en el año 22, que se estimaba en enero que la economía norteamericana iba a crecer 2.5%, bueno, ahora se está estimando un punto porcentual más alto, 3.5%. Pero no solo esto pasa en la economía norteamericana, es que la economía norteamericana, como la economía china, son tan grandes que definitivamente un crecimiento como este tiene efectos inmediatos en todo el mundo. Vean de nuevo, a nivel del mundo, a principios de año se estimaba que el mundo iba a crecer 5.5%, ahora va a crecer medio punto porcentual más, un 6%, que es muy alto. La economía norteamericana, ya lo vimos, la zona del euro, que crece menos que la economía norteamericana, este año 4.2% se estimaba, iba a crecer un poco más, de nuevo por el impacto Biden y otros fenómenos en el mundo. La China, que iba a crecer 8.1%, ahora se está estimando que va a crecer 8.4%, y Latinoamérica, que se había estimado iba a crecer menos que cualquier otra región, 4.1%, ahora se está estimando va a crecer 4.6%. Hay, sin embargo, obviamente, y ustedes estudiantes de economía lo saben, cuando se crean estos incentivos para aumentar la demanda interna, pues obviamente el fenómeno inflacionario va a aparecer. Y aquí yo les puse lo que sabemos al mes de marzo. Vean la curva color celeste, esa es la tasa de variación interanual del índice de precios al consumidor. Y definitivamente uno ve a partir de enero con una economía que empieza a crecer más, y ahora sin duda alguna por el impacto del plan Biden, una inflación que es aceptable, pero hay que tener cuidado porque perfectamente esto podría crecer más, y eso es un fenómeno que no es conocido en la economía norteamericana. Ahora, para aterrizar, ¿por qué todo esto es importante para nosotros? Bueno, Costa Rica es una economía muy abierta al mundo, como lo sabemos. Dependemos del comercio, dependemos del turismo, dependemos de las inversiones extranjeras, dependemos de financiamiento externo. Y Costa Rica, como economía abierta, tiene sus socios económicos. El más grande por mucho es los Estados Unidos. El segundo socio económico de Costa Rica es Centroamérica. Y el tercer socio económico de Costa Rica es Europa. Pero vean estas cifras que a mí me parecen muy relevantes. Aquí yo les puse los datos del año 20, pero puede ser el año 19, porque alguien me dice, bueno, es que el año 20 no es típico. El año 19 las cifras son prácticamente las mismas. Del total que Costa Rica exportó el año pasado, 42% fue a los Estados Unidos. Y eso es muy alto, ¿verdad? El año 19 era un 41%, o sea, hay un aumento de un punto porcentual.
Los turistas que llegaron de los Estados Unidos el año pasado, bueno, que fueron muy pocos, como sabemos, fueron el 46% de las personas que nos visitaron. En el año 19, esto es más o menos 41%. De nuevo, muy importante para la industria turística, que dicho sea de paso, muchachas y muchachos, es entre el 7 y el 8% del Producto Interno Bruto de Costa Rica. Vean la relevancia del turismo. Imagínense que el sector agrícola en Costa Rica es hoy apenas el 4.4%. Y ahí estamos hablando de productos de exportación muy importantes como la piña, como el banano, como el café y todas las actividades de producción doméstica. O sea, turismo es muy importante para nuestro país. Las exportaciones de zonas francas llegaron a 3.300 millones de dólares y más de la mitad de las exportaciones de zona franca fueron a los Estados Unidos. Aquí de nuevo les recuerdo, Costa Rica, después de la experiencia de Intel y la atracción de traer Intel a Costa Rica y empezar a producir con nuevas tecnologías productos mucho más sofisticados de lo que estábamos acostumbrados a producir en Costa Rica, se formó un conglomerado de productos médicos de alta tecnología, que hoy en día es el principal producto de exportación de Costa Rica. Y por eso no es de extrañar que ese nivel de 3.300 millones de dólares lo tengamos como, digamos, la principal fuente, no la principal fuente, la principal actividad económica del país de exportación, y más de la mitad van a los Estados Unidos. De manera directa, es lo con el año pasado bien, pero es básicamente un 60%. Y las exportaciones de servicios, ¿dónde estamos? 54% de esas exportaciones de servicios de Estados Unidos. Y se estima que cuando Costa Rica ha hecho emisiones de abono, 70% de estos que emite Costa Rica, que emite Costa Rica, lo compran bancos. No le escuchamos. Está en mute. Don Fernando se puso en mute. Se puso en silencio, en mute. Y se fue la presentación. ¿Me están oyendo? Bueno, para cumplir muy rápido, porque ya me extendí más de la gente, ahorita Isabel Cristina me va a quitar la palabra, ¿verdad? Vean, primero, sin duda alguna, Biden va a hacer una diferencia en Estados Unidos y en el mundo, ¿verdad? Es un liderazgo muy diferente al liderazgo que pudo haber tenido el presidente Trump, ¿verdad? Y va a ser algo diferente, mucho mejor de cómo se percibía la situación mundial hace 3, 4 meses. Pero aterricemos con algunas reflexiones finales aquí internamente. Nosotros, para aprovechar plenamente esa situación, no podemos seguir con la situación de la hacienda pública costarricense. Cuando tenemos que 30-35% de tributarios se van al servicio de la deuda, a mí me parece que es lo más injusto teniendo es un gobierno que promueve una distribución más desigual de ingreso en el país. ¿Quiénes son los propietarios de la deuda? Son las empresas, los bancos, las personas más ricas del país.
¿Y quiénes pagan los impuestos? Bueno, la generalidad de los costarricenses. Y a mí me parece que desde el punto de vista social esa situación hay que cambiarla radicalmente. Y me parece que el convenio que Costa Rica suscribe a partir del 1 de marzo de este año monetario internacional nos empieza a trazar una ruta nueva de saneamiento de las finanzas públicas. No podemos seguir actuando con la irresponsabilidad con que estábamos actuando. Para aprovechar plenamente esta mejor coyuntura externa, necesitamos ordenar internamente nuestra economía y especialmente nuestras finanzas internacionales. Y esto, digamos, el fondo nos ayuda, pero la responsabilidad de ordenarnos es de nosotros. Tenemos que actuar y pedirle al gobierno ser mucho más ordenado en el manejo de la hacienda pública y a nuestra Asamblea Legislativa un respaldo a este gobierno. Gracias, muy queridas y queridos estudiantes y miembros de la Academia del Claustro de los Profesores de la Escuela de Economía. Encantado de poder compartir. Bueno, muchísimas gracias, don Fernando. Como dije al inicio, después de que ambos expositores terminen, pues daremos un rato para comentarios y preguntas. Entonces ahora le cedo la palabra a don Pablo. Pablo, por favor. Muchas gracias, me da mucho gusto poder acompañarles en esta tarde y siempre es un gusto compartir, colaborar con la Universidad de Costa Rica, mi alma mater, y con ustedes ahora, estudiantes de economía. Yo voy a compartirles aquí la pantalla. Vamos a ver si logramos. Acá sí se ve el archivito, la presentación. Vamos sí, señor, sí se ve bien, gracias. Sí. Okay, muy bien. Entonces, voy a hablar sobre estrategia, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hay un tema que doña Isabel Cristina mencionó sobre la resiliencia, y entonces voy a mostrarles un pequeño video que he encontrado muy útil para explicar qué es la resiliencia, porque mi charla era para las estrategias post-pandemia, pero bueno, como que todavía no estamos post-pandemia, como que la pandemia nos está pegando un último revolcón, esperemos que sea el último, pero nos está pegando ahorita un revolcón y sentí la necesidad de volver a tocar este tema de la resiliencia. Entonces aquí les va el videito. Vamos a ver si lo logramos. Me dicen si lo ven ahí. ¿Sí ven el video? Sí, señor. Sí, lo vimos bien. Yo para ti soy una
Muy bien. Creo que queda claro el concepto. Vamos a volver a la presentación. Entonces, ¿por qué? Ahí estamos en la presentación nuevamente. La podemos ver. Entonces, la resiliencia es una característica de los materiales. Es algo que los ingenieros calculan con ciertas fórmulas para ver cuál es la capacidad de que un material regrese a su situación anterior. Y cuando lo aplicamos a las personas, me gusta esta definición: capacidad que tiene una persona de recuperarse ante la adversidad. Incluye conductas, pensamientos, acciones que pueden ser aprendidas y desarrolladas por cualquier persona. Hacer énfasis ahí en ese aspecto de por cualquier persona, o en nuestro caso, por países o empresas, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de lo que es la estrategia, y este tema de la resiliencia nos ayuda porque más bien lo que quiero transmitir es esa esperanza de que podemos estar mejor preparados al final de esta crisis o al final de esta pandemia que lo que estábamos al inicio. Tal vez como mejor preparados, tal vez no con más dinero en el bolsillo, pero sí con una mejor visión, con un mejor autoconocimiento de nosotros mismos o de nuestras organizaciones o de nuestro país, y con un sentido de cómo es que vamos a pelear, por decirlo así, el siguiente round. Siempre que tocamos el tema de estrategia, a veces yo me encuentro en la academia especialmente, o en los consultores, que es como un checklist de todo lo que necesita. ¿Cuál es la estrategia de su empresa? Y le dan a uno un checklist de un montón de cosas para ser mejor. Bueno, eso no es estrategia. Estrategia, el concepto aquí que viene del griego, ahí está, estrategia, era o la provincia bajo el mando de un general o el oficio del general, y el strategos era el general. O sea, esto es la guerra. Cuando hablamos de estrategia, hablamos de guerra. Hay algunas definiciones incluso ya de diccionario. Arte de dirigir las operaciones militares. Arte traza para dirigir un asunto. En matemáticas, sí, en un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima. Tal vez eso es como lo que más nos enseñan los consultores, esto como lo óptimo, pero no es lo óptimo. Lo que buscamos es cómo ganar una batalla, cómo ganar una guerra. Bueno, hay muchas definiciones. Aquí tenemos unas en inglés, pero por ejemplo aquí es un estratagema que está relacionado. Un estratagema es como la aplicación de una estrategia en algo, ¿verdad? Ese estratagema. Y vean que la definición, aquí voy a traducir mientras leo, dice un artificio o un truco en la guerra para engañar y sobrepasar al enemigo, ¿verdad? Para engañarlo y sacarle ventaja a ese enemigo. Vea que a lo que voy es que esta parte de estrategia tiene esos conceptos como muy aplicables en el deporte también, como un equipo hace jugadas que engañan al otro, ¿verdad? Así es como debemos pensar de estrategia. Entramos un poquito, nada más aquí de manera, ya don Fernando nos enseñó más números de los que a veces, ¿verdad? Podemos como comentar en una pequeña charla. Aquí nada más voy a mencionar como mi opinión, ¿verdad? Yo digo, hey, me invitan a mí, yo voy a dar mi opinión, ¿verdad? Puede estar muy equivocada porque en esto nadie tiene la verdad, pero mi opinión para el 2021 es poco optimista para Costa Rica. Estoy hablando ahorita de Costa Rica, poco optimista. Vean que no pongo pesimista, es optimista, pero no es muy optimista, es poco optimista. Si vemos la situación del mundo de la que ya nos habló Fernando tan en detalle, y tomando en cuenta el plan de Biden de que se está gastando 1.9 trillones y viene luego el plan de las infraestructuras, trillones en inglés, que son billones en español, 1.9 trillones de dólares se le aprobó el Congreso, y tiene un plan de infraestructura que es de 2.2 trillones adicionales. Y ya le han inyectado a la economía de Estados Unidos como 5 trillones, entre 4 y 5 trillones. Entonces, ahora como lo de moda es hablar de trillones en Estados Unidos. Pero eso hizo
que mejoraran, como nos decía don Fernando, las expectativas en Estados Unidos. Entonces, primero, en el 2020, la caída no fue tan fuerte. Calculan que cayó la economía en un 3.5% y la proyección para el 2021 es de un crecimiento del 6.4%. Esto es mucho mejor de lo que hubiéramos visto hace 9 meses, mejor de lo que hubiéramos visto hace 6 meses, mejor de lo que hubiéramos visto hace 3 meses. Han ido mejorando las expectativas económicas de los analistas conforme se ha ido desarrollando la pandemia, apoyada por los recursos que ha inyectado la Fed en Estados Unidos y los distintos programas de ayuda. La economía está recuperándose rápidamente, al punto que ahorita hay algunos analistas que hablan de los Roaring Twenties o los años 20, cuando la economía estaba muy pujante en Estados Unidos. El mercado de valores hizo prácticamente un movimiento como una V, la economía no tanto, la economía hizo como una U o una W, pero digamos que sí, los mercados de capitales, digamos que respondieron muy positivamente a tanta liquidez. En el mundo también, ¿verdad? Don Fernando nos mostraba que China va a crecer a más de un 8%, pero el mundo en general decreció en el 2020 un 3.3%, se calcula, y esperan para el 2021 un 6% de crecimiento. De nuevo, estas proyecciones han ido creciendo, digamos, de una manera muy constante. Para Latinoamérica, bueno, aún así es una proyección menor de la que se hubiera hecho en enero del 2020. Digamos, al final del 2021 la economía va a estar como un 6% por debajo de lo que sin pandemia hubiese estado según las proyecciones antes de la pandemia. En Latinoamérica la situación no está tan color de rosa. Para el 2020 se calcula que cayó en un 7% la economía y para el 2021 que va a crecer un 4.6%. Digamos que peor que el mundo, ¿verdad? Mundo 6, Estados Unidos 6.4, Latinoamérica 4.6 para este año. En Costa Rica la situación no fue tan dramática como otros países de Latinoamérica, decrecimos un 4.5%, pero el crecimiento es muy anémico para el 2021, se espera un 2.3% de crecimiento. Entonces se irá recuperando, pero muy lentamente, ¿verdad? Hay un alto desempleo, rondando más del 18%, y si le sumamos de subempleo hay como un 20%, es una locura, es demasiado subempleo y desempleo. Ha aumentado la informalidad. La ventaja es que la inflación ha estado baja, pero bueno, eso también indica que hay baja demanda y no hay una crisis inminente de deuda. Sabemos que el problema fiscal de Costa Rica es muy serio y todo, pero no hay una crisis inminente. Entonces, ¿qué es lo que yo espero? ¿Qué es mi expectativa? De nuevo, aquí esta es mi opinión, que sí yo espero que sí se va a hacer el acuerdo con el FMI, que va a ser un año complicado, ya lo estamos viendo por la política electoral. Yo el año pasado en algunos momentos me preocupé por primera vez por riesgo de inestabilidad social en el país. Está mermado, no está activo, pero podría, si la situación, digamos, empeora, no se hace el acuerdo con el FMI, hay una gran devaluación, cualquier evento puede disparar otra vez la inestabilidad social, ¿verdad? El año pasado que vimos esas protestas sin sentido, bloqueos y cosas de unos líderes desconocidos que de pronto salieron a buscar protagonismo político y luego uno de ellos se quitó y dijo que estaban infiltrados, bueno, todo ese desastre que vimos con los bloqueos. Ahí siempre están los sindicatos tratando de echarle leña al fuego, entonces eso está, digamos que ahí debajito, pero no es inminente, pero digamos que siempre está. Y yo pienso que el país va a seguir este año, mi definición de lo que va a ser el país es un nadadito de perro acelerado. Digamos que Costa Rica en los últimos 10 años ha creado en realidad el concepto de la política económica del nadadito de perro y ahorita va a seguir nadadito de perro, solo que un poquito más acelerado. Yo no sé si ustedes a mí me gusta mucho nadar y de las cosas más cansadas es hacer nadadito de perro, que uno va así y es súper cansado y ir así rápido es más cansado. Entonces no es una política económica sostenible ese nadadito de perro. Lo digo porque yo no espero cambios radicales, yo no espero un cambio estructural del gobierno, yo no espero que vayamos a mejorar la eficiencia del gasto de una manera material, que uno diga, wow, esto movió la aguja, pero sí van a haber discusiones sobre lo estructural. Esas son como mis expectativas para Costa Rica este año. Ayuda, el plan Biden, no voy a poner aquí, tengo algunas estadísticas sobre el déficit y eso, pero nada más voy a decir que no es tan grave como el de otros países, o no es tan pronunciado como el de otros países. Digamos que los países desarrollados en el 2020 han tenido
un déficit mayor, pero se debe mucho a temas de la pandemia. Lo malo de Costa Rica es que no hemos gastado tanto en la pandemia, sino que el déficit ya está ahí, digamos aquí, 9%, ¿verdad? Por ahí, perdón, 6.9%, 6.9% el año pasado, 9% para este año, lo que se espera. Tal vez vamos a estar mejor que eso. La deuda igual, digamos que está llegando de aquí al 70%, pero los países desarrollados tienen más deuda como relativo a su economía, pero bueno, es que tienen flujos de caja más seguros, ¿verdad? Si pensamos en Estados Unidos, bueno, debe más que lo que produce en un año, pero sus flujos de caja son muy seguros. Y ese déficit fiscal aumentó mucho por la pandemia, por toda esta ayuda que están dando. Voy a brincarme estos números y voy a explicar un poquito sobre las estrategias. Primero, a nivel de empresas. Las empresas, ¿qué podemos hacer en este ambiente? Bueno, hubo una publicación muy famosa de McKinsey, de esta consultora, que decía el salto, 10 años en 3 meses, y se refiere al comercio electrónico. Lo que ellos dicen es que en el primer trimestre del 2020, o entre los dos primeros, entre el primero y segundo trimestre del 2020, el comercio electrónico aumentó lo que aumentó en los 10 años anteriores. Entonces, durante la pandemia, las empresas vimos aumentar nuestros canales de comercio electrónico de una forma exponencial, realmente. Nosotros vimos crecimientos, nosotros tenemos un negocio que vendemos el café a la gente en Estados Unidos y ese negocio crecía al 20% cada mes, era una locura. Ya no está creciendo tanto, pero durante la pandemia hubo meses que crecía demasiado. Entonces, para las empresas, aquí yo veo ciertas estrategias, o que aquí pongo como oportunidades post pandemia. Primero, todo lo digital, ¿verdad? Pensemos en estas charlas que estamos haciendo ahora por Zoom, que si no hubiera habido pandemia, las estuviésemos haciendo presenciales, y tal vez no tendríamos tanta participación de las personas como se pueden lograr por Zoom o por medios digitales. Entonces, todo lo que las empresas puedan hacer digital va a ayudarles tanto a lo interno, a mejorar los gastos y a mejorar la eficiencia. Hablaba don Fernando de los viajes, y los viajes de las empresas se van a reducir. Alguna gente dice que permanentemente, otra gente dice que por unos años, pero se van a reducir. La gente este año 2021, 2022, casi no van a viajar lo estrictamente necesario. Entonces, todo lo que se pueda digital, mejor. Ya para las empresas, vender usando las redes sociales, desde las pymes, ¿verdad? Yo he estado en contacto incluso con gente que tiene micropymes de la zona norte, y tengo muchos ejemplos, y hay señoras que han empezado a vender su repostería o sus adornos o cosas para el hogar, utilizando las redes sociales. Normalmente algún hijo les ayuda y entonces tienen su página en Instagram, en Facebook, y entonces hacen la venta apoyada en instrumentos digitales, sin tener un sistema de e-commerce totalmente elaborado, ¿verdad? Entonces, ahí todo lo que uno puede hacer digital, mejor. Las empresas que pueden hacer el e-commerce completo, mejor. Hay que invertirle, ¿verdad?, a esos canales. Si tenemos canales presenciales, como en nuestro caso, que tenemos tiendas, bueno, buscar complementos entre las tiendas y los canales digitales. Esto le han llamado omnicanal, ¿verdad? Tener poner al cliente al centro de la organización, independientemente de a través de qué canal le vendí. Todavía ahí hay mucho camino, y lo que dicen los analistas es que se avanzó mucho durante la pandemia, pero estos cambios ya van a ser permanentes. Mucho de esto, de las estrategias que podemos seguir las empresas ahora para pelear, para tener éxito en estos siguientes round digamos, del ciclo empresarial, ya post pandemia, es aprovechando al máximo las posibilidades de comercio electrónico. Las empresas más organizadas definitivamente deben tener su canal de comercio electrónico, ya sea puro, y si no, como un apoyo a la venta por comercio electrónico. Temas de la salud. Yo estaba haciendo así unos cálculos al aire, y por ejemplo, yo calculé que el mercado para las pruebas de COVID en Costa Rica en el año 2021, o por digamos, los de hoy a los siguientes 12 meses,
es real de alrededor, es de más de 300 millones de dólares. Entonces, piensen en un producto, es un solo, nosotros decimos SKU, ¿verdad? Que es un único número de código de inventario, digamos, un solo producto que tiene de un año a otro un mercado de 300 millones de dólares. No lo hay, o sea, es demasiado difícil. Bueno, aquí hay uno que de pronto surgió por obligación, porque cuando el gobierno de Biden, la administración Biden, el 26 de enero, impuso que todos los que entran a Estados Unidos deben tener su prueba COVID, ya ahí creó un mercado automático para estas pruebas. No solo para los viajeros, sino también para los nacionales, y esas pruebas parece que se van a quedar. Entonces, las empresas, bueno, en nuestro caso, ese era un ejemplo muy específico, que eran las pruebas de COVID en los aeropuertos. Nosotros licitamos y ganamos la licitación junto con Laboratorios Echandi para hacer pruebas de COVID en los dos aeropuertos, en Liberia y en Juan Santamaría. Ya en Liberia están funcionando desde hace 2 semanas, de manera que usted llega media hora antes de lo que iba a llegar a tomar su vuelo, y ahí mismo se hace la prueba y le llega a su teléfono, y con eso puede hacer el check-in en la aerolínea. En el Juan Santamaría, por temas administrativos del aeropuerto, se han atrasado en los permisos con el CETAC, y eso va a estar entonces para mediados de mayo. Va a ser como a 3 minutos del aeropuerto, en la instalación de Aeris. Ahí va a haber una carpa donde vamos a estar haciendo las pruebas, y van a haber transporte de ahí al aeropuerto, de manera que igual el turista llega ahí media hora antes, se hace la prueba y aborda su avión sin problema. Entonces, todo lo que sean implementos de COVID es negocio hoy en día. Temas de salud mental, que durante la pandemia los indicadores de salud mental en todo el mundo han empeorado. Entonces, soluciones que le ayuden a las personas a gestionar su salud mental son más negocio ahora. Temas de nutrición, porque igual durante la pandemia, el otro día leí una estadística que en promedio en Estados Unidos, no sé si era en un grupo de edad específico, pero que las personas habían aumentado 12 libras durante el año 2020 por la pandemia, porque estaban en la casa comiendo más de la cuenta. Entonces, todos estos temas de cómo alimentarse mejor son negocio ahora. Todos los temas de cómo hacer actividad física, especialmente en la casa, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo de una compañía que se llama Lululemon, que creció mucho durante la pandemia, que lo que venden son pantalones de yoga y camisetas para hacer deporte, especialmente enfocado en las mujeres, aunque también hacen para hombre ahora, y sus acciones subieron varias veces durante el año 2020. Temas de limpieza, esos temas son temas que surgieron con la pandemia, pero que probablemente van a continuar durante mucho tiempo. Artículos de desinfección, servicios de desinfección, servicios de limpieza, todo lo que sea entregado en su casa, entrega de productos en la casa, tanto productos alimenticios como otros tipos de productos, el desarrollo de las redes de entrega como Uber, Glovo, Uber Eats, Rappi, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Uber, reportó resultados hace poquito, y bueno, su división de Uber, ¿verdad? De tomar un carro Uber, sigue teniendo grandes pérdidas, pero su división de Uber Eats es tremendamente rentable. Entonces, todas estas, las empresas debemos estar buscando cómo llegarle directamente al consumidor. En mi casa, por ejemplo, mi esposa se ha hecho de un grupo de proveedores que nos llegan a dejar ahora las verduras orgánicas y frescas, y sabemos hasta de qué fincas vienen y cosas de esas que entonces, más o menos al mismo precio del supermercado, pero de mejor calidad. Temas de agronegocios, que ¿verdad? Es como mi tema, los agronegocios, ¿verdad? Agregar valor en la empresa nuestra se basó en el concepto de que, aunque hemos sido muy exitosos vendiendo café como materia prima durante 200 años, pues eso no deja tanto, y lo expone a uno a riesgos de precios, porque son commodities muy grandes. Entonces, ¿por qué no vender el café ya empacado con la marca, exportarlo? Ya hay la tecnología para hacer eso. Bueno, eso se puede replicar a muchas otras industrias, agregar valor a los productos, ya sea haciendo combos que tengan un servicio como la entrega junto con el producto. Entonces, la venta y la entrega, buscar esas opciones de cómo agregar más valor teniendo un servicio, vendiendo ese combo que es servicio-producto, no quedarnos a nivel de las fincas, industrializar. Este caso es real de una gente que, bueno, tuvo muchos problemas financieros con lo que se quedaron, perdieron varias fincas, pero quedaron con una finca de
en la zona norte, en Upala, entonces iban a sembrar la yuca y entonces le dijimos, bueno, pero trate de hacer ya sea almidón de yuca o enyucados, y bueno, dos de las hijas del señor habían estudiado en el TEC, entonces son ingenieras y pues podían ayudar con eso, entonces como que de pronto ya tenían un mejor plan de negocios. ¿Verdad? El café en fruta, tantos productores de café que entregan en fruta, bueno, ya hay tecnología para beneficiar ese café en las fincas y por qué no tostarlo y entregarlo. Igual podemos pensar en estrategias para el país. Entonces, aquí hago digamos, un resumen de algunas estrategias. Les recomiendo también que lean un informe que salió el 15 de abril, el 15 de este mes, sí, 15 de abril, de la OSD, que recomienda varias cosas para Costa Rica. Entre ellas, recomienda mejorar el mercado de trabajo, reducir las barreras para la formalidad, ¿verdad? Para nadie es un secreto que si usted es trabajador independiente es dificilísimo ir a inscribirse en la caja y la caja le va a querer cobrar 10 años para atrás. Básicamente tira a la gente a la informalidad. Entonces, una recomendación sobre el mercado de trabajo para reducir esas barreras de hacerse formal. Hay dos recomendaciones de la competencia. Uno, de tratar que nuestras empresas se integren a la competencia, a las cadenas de valor mundiales, como el caso de las zonas francas, y otra, a mejorar los esquemas competitivos dentro del país, que haya más competencia y menos monopolios y menos oligopolios y menos protección que del arroz y que de la carne y que todas esas regulaciones obsoletas que mantienen la legislación. Esas son dos recomendaciones sobre competencia. Luego hay una recomendación para el sector público, bueno, ya siempre la sabemos, que mejore su desempeño y su eficiencia. Y la última sobre la educación y las habilidades. Entonces, digamos que eso puede ser como un plan para el próximo presidente, ya como hasta con números y detallado por la OSD. Entonces, el país que podría ser ya como temas concretos que yo veo, posicionar a Costa Rica primero, igual que como decíamos en las empresas, con lo digital, posicionarlo como un centro de innovación en temas digitales. Ya tenemos el esquema de las zonas francas, donde hay muchos centros de servicios compartidos que empezaron con cosas muy básicas de servicio al cliente y se han ido especializando en recursos humanos, finanzas. Por ejemplo, en Costa Rica se hace la consolidación de los estados financieros para el Citibank de Estados Unidos. Eso ocurre en Costa Rica, por ejemplo. Pero podríamos avanzar esa ventaja y posicionarnos como un centro de innovación, posicionarnos en temas de tecnología de la información. Hay muchas empresas ahora con los temas de seguridad en la web, con los temas de todos los servicios en la nube que requieren mucha seguridad, con temas de inteligencia artificial, con la tecnología de blockchain. El otro día mi hijo me decía, yo no vi la noticia, pero era decía que había una empresa de estas hidroeléctricas privadas que el ICE le dejó de comprar electricidad y que entonces pusieron parte de su hidroeléctrica a funcionar e invitaron a gente de tecnología que llegaran a minar Bitcoin, criptomonedas, porque ese trabajo requiere mucho poder de computación y mucha energía. Entonces están usando la energía eléctrica, pusieron muchas o varios servidores y estaban invitando gente que fueran a minar Bitcoin y criptomonedas. Bueno, es un ejemplo pues como muy casero, pero es el tipo de cosas que el país a través de Procomer, a través de CINDE, podría estarse posicionando aún más. Ellos lo han hecho bien, pero podemos ahora en este régimen post-pandemia, con una economía de Estados Unidos pujante, con el plan Biden, con todo el dinero que está que se va a desembolsar tanto a los consumidores como a las empresas, como a empresas de infraestructura, posicionarnos para esa parte de la infraestructura que mueve el mundo hoy en día, que es la infraestructura tecnológica. Temas de diseño, estos temas me van a decir, pero es que no hay suficiente gente. Bueno, importemos a la gente, ¿verdad? Tenemos este plan de los nómadas digitales. Bueno, podemos importar gente, usar todos los que gradúa el TEC y todos los ingenieros que gradúa la UCR y todos los que gradúa el TEC. Mi hija estudia diseño, ingeniería en diseño industrial, por ejemplo, y está ahorita en Alemania y encuentra trabajo fácilmente allá. ¿Por qué no tenerla aquí? Si aquí podríamos tener todos esos mismos servicios.
investigación y desarrollo, ¿verdad? Tenemos ya este laboratorio de Intel, por ejemplo, de investigación y desarrollo. Podríamos promovernos como un centro de investigación y desarrollo y buscar los servicios de más alto margen, ya no el servicio al cliente de bajo margen, sino los servicios más complicados, los servicios que requieran más capacidad intelectual. Temas de salud, lo hemos hecho muy bien con implementos médicos, seguir con ese tema de los implementos médicos, posicionarnos como un destino saludable. Hemos tenido un relativo buen manejo de la pandemia, por eso estamos recibiendo turistas que en Sudamérica nadie está recibiendo. Nosotros sí estamos recibiendo turistas, los aeropuertos están funcionando, el país está funcionando. Claro, es como la cuarta parte de los turistas que recibíamos antes, pero está súper bien eso, porque en Sudamérica reciben el 2% de lo que recibían antes. Yo quisiera ver a la caja, yo pongo aquí esto porque a mí me ha molestado mucho durante la pandemia, que a mí me gusta mucho hacer deporte, y iba al polideportivo de Santo Domingo, yo vivo en Santo Domingo, y 3 veces me echaron, 2 veces apuntaron, la policía apuntó mi nombre, y me dijeron que la próxima vez me iban a llevar ahí al lugar. Y yo estaba corriendo en un lugar donde solo estaba yo, y la puertita estaba abierta, o sea, hasta había no era la puerta normal, pero yo conozco, y hay una puertita abierta, entonces yo entraba por esa puertita a correr en un campo de béisbol, donde solo estaba yo, y la policía llegaba muy diligentemente a casi que arrestarme. A mí me gustaría ver a la caja invirtiendo en parques. Ahora usted me va a decir, ¿pero por qué? Bueno, esa es la prevención, vean en esta pandemia. Necesitamos que la población maneje, gestione su propia salud de mejor manera. Para eso necesitamos zonas verdes. Pero durante la pandemia cerraron los parques. Pero en la calle sí puede andar uno. Yo sí podía correr por Santo Domingo en una acera que es donde corre todo el mundo, y ahí casi que choca uno con la gente. Eso es mucho más riesgoso que en el parque donde no había nadie, pero los parques cerrados. Entonces, ¿verdad? Eso es el tema de salud, tener una población saludable, tener una caja invirtiendo dinero, pero de una manera estratégica, no solo en hospitales. Ojalá que la gente no nos llegue a los hospitales. Eso es lo que dicen ahorita con el manejo de la pandemia, las autoridades de salud. ¿Por qué no aprendemos de eso? Y decirle a la gente, vea, tu salud mejora cuando usted no tenga que llegar al hospital, cuando usted pueda saber cómo hacer deporte, cómo alimentarse bien, cómo tener una salud mental y una salud física sostenible. Bueno, eso ya era como mi speech de la pandemia y de todo el disgusto que tuve porque me encerraron los parques. Más estrategias, turismo sostenible, lo hemos hecho bien, pero ahora podemos potenciarnos. Nosotros y Nueva Zelanda salimos ahorita como los únicos 2 países no europeos en un nuevo índice de sostenibilidad que hizo el MIT. O sea, por Dios, es el MIT, no es la Universidad de los Patitos. Y Costa Rica sale ahí entre los primeros 10. Salimos como al 7, bueno. Y entre los primeros 10, solo Nueva Zelanda y nosotros como no europeos. Y bueno, hay muchas cosas ambientales que hay que mejorar en el país. Sí, todo el manejo de las aguas residuales, como la agenda gris, ¿verdad? Muchas emisiones, porque el sector de transporte es un desastre en nuestro país, pero tenemos muchas cosas buenas, entonces apostémosle a lo bueno, que esa es la forma de hacer estrategia. Yo gano el partido cuando tengo buena delantera. Si no tengo buena delantera y solo tengo defensa, no voy a ganar. En fin, buen manejo de la pandemia, promocionarnos como el país que ha tenido ese buen manejo de la pandemia, un destino verde, un destino saludable, el tema de los nómadas digitales, invitar a la gente que venga a este país, de veras crear incentivos para que gente que queramos pueda venir a este país. Porque las universidades no están dando abasto, las universidades en estas carreras técnicas, lo digo con conocimiento de causa, porque mis 3 hijos son graduados del TEC y les sobra el trabajo y no hay suficientes personas con las calificaciones que dan estas ingenierías para acceder a los trabajos. Educación, estamos gastando ya el dinero necesario, necesitamos reenfocar el gasto, las universidades deben ser una mezcla, digo aquí una mezcla porque el otro día estaba escuchando a un economista hablar de que las universidades deben graduar más gente en STEM, ¿verdad? En ciencias, en tecnología, en ingenierías y matemáticas, y entonces mi hijo me decía, sí, pero es que las universidades ya hacen eso, de nuevo, él es del TEC, dice, sí, porque ellos van asignando de acuerdo a lo. Le voy a decir, usted es del TEC, pero las otras no.
Y me decía, sí, pero las otras tienen otros fines. Sí, tienen otros fines. Todo lo que es artes y letras, ciencias sociales, ciencia básica, todo lo que es como la universidad, ¿verdad? Todo eso debe existir, pero debe haber también un componente, voy a decirlo abiertamente, utilitario, de decir, ¿cuál es la demanda? La universidad está bien que esté al servicio de la humanidad, pero también tiene que estar al servicio de la economía. Tiene que haber un balance y tiene que haber un proceso donde se diga, bueno, señores y señores, tenemos una demanda increíble para gente que estudia informática o ingeniería en computación o ingeniería en electrónica y no tenemos los recursos, hay que asignarle recursos a eso. Y tal vez debamos quitarle algún recurso a sociología, por ejemplo. No sé, digo sociología no porque tengan, la sociología es súper necesaria, pero por Dios, necesitamos también como fortalecer la economía, no solo la sociología, sino vamos a seguir escribiendo estudios sociológicos de la pobreza. Entonces, tiene que haber un balance, no voy que a un extremo ni que el otro, pero que sí haya un balance. Estrategias para Costa Rica, nuevamente, infraestructura, alianzas público-privadas, ¿verdad? Dejar ya de satanizar, porque de por sí es indispensable que lo privado, que el dinero privado entre y ayude a construir infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, trenes, que las ciudades tengan un poquito más de planeación y que se construya vivienda vertical y horizontal. Todo este tema de la construcción emplea gente con poca, bueno, emplea de todo, pero emplea una gran cantidad de mano de obra no calificada que necesitamos darle trabajo a esa mano de obra. Agronegocios, de nuevo, posicionarnos, somos un país caro, no vamos a vender los productos más baratos, pero entonces con esa infraestructura que vamos a construir, poderle dar servicios de calidad a los agronegocios, tener valor agregado, hacer mercadeo, tener esa combinación entre el turismo y los agronegocios, que en Costa Rica se da también, por ejemplo, en las zonas cafetaleras, porque son demasiado lindas y el turista quiere ir a ver lo que ocurre ahí, bueno, potenciar todo eso, crear infraestructura rural, centros de acopio, mercados en las zonas rurales y dar capacitación gerencial. Yo he estado cerca de algunos de esos MIPYMES, digamos, agrícolas, y de veras que necesitan mucho capacitación. Cada dólar que se invierte en capacitar a esta gente a mejorar su gestión empresarial es un dólar que genera un gran retorno a la sociedad. Para ir terminando reflexiones, porque no son ni conclusiones, bueno, tengo esta cita de Viktor Frankl: el hombre que se levanta es aún más fuerte que el que no se ha caído, ¿verdad? Entonces, después de pasar esta crisis, si nos levantamos, vamos a ser más fuertes que si no hubiéramos vivido la crisis. Hay un concepto que en inglés le llaman sense making, no sé cómo le llaman en español, pero que dicen algunos, vea, es mejor que usted empiece a moverse, aunque no sepa todo, ¿verdad? Y hay una historia de unos soldados húngaros que se perdieron en los Alpes, como en los años 50, sí, en los años después de la Segunda Guerra, se perdieron en los Alpes y había una tormenta, estaban ahí como, ¿verdad?, totalmente perdidos porque no era su lugar natural. Y uno de ellos, en medio de la tormenta, ya estaba oscureciendo y sacó un mapa y dijo, hey amigos, vengan, encontré el mapa. Ay, encontraste el mapa, qué bueno. Y ya llegó la noche. Bueno, no importa, sigamos el mapa, aunque sea de noche y no veamos bien. Y siguieron el mapa hasta que llegaron a un campamento donde ya habían otros soldados. Y había ya luz y todo. Y entonces dijeron, qué bueno, qué suerte que nuestro compañero trajo el mapa. Y abre el mapa y dice, mira, no era el mapa de esta zona, era un mapa de otra zona, pero simplemente les dio ese ánimo y esa fe y esa esperanza de decir, hay que salir y caminar. De lo contrario, si hubieran quedado en el lugar donde estaban, en medio de la tormenta, y no hubieran podido llegar. Entonces, aquí la lección es que es mejor movernos a no movernos, es mejor movernos a quedarnos estáticos. La crisis es muy fuerte, bueno, ¿verdad? Dice Winston Churchill, hizo una frase famosa durante la Segunda Guerra Mundial que dijo, esta crisis es demasiado importante como para desperdiciarla, ¿verdad? Entonces, no quedarnos estáticos, hacer y pensar que vamos a hacer mucho con poco, quizás más que antes con menos. Y quiero nada más terminar hablando sobre este papel de ustedes como estudiantes de economía que van a llegar a hacer estrategias para el país, para la economía, para sus empresas, para sus casas, para ustedes mismos, sobre el papel de la esperanza, ¿verdad? Siempre que hay una crisis, ayuda mucho cuando nosotros podemos brindar esta esperanza a otras personas que tal vez la han pasado peor que nosotros.
junto con el papel de la solidaridad. Es un buen momento para unirnos como país, para trazar una ruta que tenga esperanza y para apoyar especialmente a los más necesitados, a los que han tenido más pérdidas en esta pandemia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, don Pablo. Muy interesante su presentación y sus reflexiones. Entonces, ahora vamos a dar unos 10, 15 minutos para escuchar comentarios o preguntas. Entonces, si las pueden ir escribiendo en el chat o si no, también pueden profesora. pedir la palabra. Por favor, don Juan Rafael. A don Genaro Valverde, que fue profesor de casi nadie aquí, pero que lo recordamos como el gran macroeconomista, le hubiera encantado la oportunidad, esta bola picando frente al marco que Biden ha abierto, le encantaría a don Genaro. Al profesor Klein le habría encantado los multiplicadores que a don Fernando y a mí nos enseñó a calcular. Don Fernando tenía un modelo, fue el modelo de su tesis doctoral, que tenía los multiplicadorcitos. Estaba más centrado en el ámbito local, pero los multiplicadores del comercio estaban ahí. Yo creo que don Fernando puede recordar cuando él era canciller y don Leonardo era ministro de Educación, dicen las buenas lenguas que antes del Consejo de Gobierno a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana se reunían para hacer todo lo que había que hacer con Intel, y Intel está ahí. Entonces, a mí me parece que ahora, y ojo, es mejor ahora que sea dentro de 13 meses cuando empieza el nuevo gobierno, que ahora a las 7 de la mañana vayan el director de CINDE, el director de SEMPRO, el ministro de Salud, el ministro de Obras Públicas y tomen acciones. Me parece que el énfasis en aprobar impuestos y otras cosas se complica. 5 diputados resultaron con COVID según la prensa de hoy. Eso no va a salir. En cambio, arrancar el país y las fórmulas de don Pablo fueron más detalladas de lo que yo esperaba, pero ese sería como la agenda de esas reuniones de las 7 de la mañana. A don Guillén López, en un programa que vendrá en el próximo mes, don Guillén López es un macroeconomista español, habla de que el paquete de la Unión Europea es 2 veces el plan Marshall, que fue lo que reconstruyó Europa. Entonces, estamos inundados de capacidad fiscal y lo que podemos hacer es un poco lo que decía don Pablo, poner tiendas afuera de los aeropuertos y casi convencer a las aerolíneas de que incluso, es más, una de ellas sacó hoy unas promociones, era para irse de Costa Rica, pero estoy seguro que puedo ofrecerlas también para que todos esos que reciben cheque se vengan a gastarlo aquí. Y para una serie de cosas que van a tener que hacer allá, los insumos que Costa Rica puede producir, hay que hay que aceitar los aeropuertos, hay que aceitar los puertos, y entonces la pregunta para don Fernando, me parece que ya la contestó de alguna manera don Pablo, es, don Fernando, ¿será que sí se puede? Esa es la pregunta para don Fernando. Bueno, mire, Juan Rafael, usted sabe que yo siempre he sido muy optimista. Algunos me critican por exceso de optimismo. Yo creo que esta crisis nos ha demostrado, y Pablo lo dijo muy bien, cosas muy importantes a nivel de familia, a nivel de personas y a nivel empresarial, ¿verdad? Y yo creo que aquí deberíamos aprovechar las circunstancias que Costa Rica tiene hoy en día para hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Si yo fuera el ministro de Comercio Exterior,
estaría viajando por todo Estados Unidos, por todo Centroamérica y posiblemente unos cuantos países europeos para convencerlos que Costa Rica es el país donde ellos deben invertir y donde tienen posibilidades de tener excelentes negocios. La crisis hay que aprovecharla. Yo siento que lamentablemente a veces se nos va el tiempo discutiendo cosas intrascendentes, ¿verdad? Y no aprovechando las oportunidades. Yo estoy de acuerdo con Pablo. Después de esta crisis, aquí van a aparecer cosas muy diferentes y los ticos tenemos que tener la imaginación, primero para resolver nuestro problema fiscal, ¿verdad? Porque nadie nos va a venir a ayudar a resolverlo. Somos nosotros los que tenemos que resolverlo. Y segundo, tener la imaginación, así como trajimos a Intel, así como tenemos hoy un conglomerado de productos médicos, que es el principal producto de exportación de Costa Rica, que nadie se lo hubiera imaginado hace 15, 20 años, que eso iba a ocurrir aquí. Tenemos que tener la imaginación para enfrentar esa nueva economía post-pandemia, que va a ser muy diferente, pero tenemos la capacidad para hacerlo. Así es que, Juan Rafael, sí, yo creo que tenemos muchas cosas muy positivas que deberíamos aprovechar ahora esta coyuntura para sacar a relucir toda esa capacidad que tenemos los ticos. Muchas gracias a don Juan y a don Fernando. ¿Algún otro comentario o consulta? Los estudiantes. Muy tímidos. ¿Nadie tiene comentarios? Si me permite, Isabel Cristina. Sí, por favor. No es un comentario, pero agradecerle mucho a Pablo la excelente presentación, porque a mí me encanta, como economista, pero me encanta oír a estos empresarios tan imaginativos que son, ¿verdad? Y cómo ven las cosas, y eso me fascina a mí. Me hubiera encantado estar del lado de Pablo y no del lado de la economía, pero fíjate, el destino me puso de este lado. Así que muchísimas gracias, Pablo. No, muchas gracias. Usted lo provoca mucho a uno. Muchas gracias, don Fernando. ¿Verdad? Yo creo que para los estudiantes es importante ver las distintas arenas donde ellos van a poder manejarse, ¿verdad? Porque puede ser que estén estudiando economía, interesados en la parte de análisis, pero la vida los puede llevar a la parte más de gestión empresarial y la economía es una excelente herramienta porque da un marco de análisis para todo. Entonces uno puede utilizar la economía para, como ponía ahí, para un país, como para una empresa, como para una industria. Pues muchas gracias por su comentario. ¿Sí? Bueno, muy bien. Digamos que no se animan los chicos o que todo quedó realmente muy claro. Bueno, en realidad, Isabel, me parece que don Marcos Adamson acaba de levantar la mano y también Leonardo Castellón. Disculpen, es que aquí no los veo. Por favor, Marcos, entonces, y luego Leonardo. Muy buenas tardes a todos. Un gusto saludar también a don Fernando Naranjo, que guardo gratos recuerdos porque fue profesor mío en finanzas públicas. Y por supuesto a Pablo, conocido amigo, un gran abrazo. Tal vez han escuchado hablar de esta discusión de que tenemos la economía polarizada en dos sectores. Uno que bien mencionaba don Fernando, muy competitivo, que hemos incentivado a través de diferentes esquemas de exenciones y otros, y que efectivamente pues se ha logrado insertar muy bien en las cadenas de valor, por supuesto los dispositivos médicos y otros, ¿no? Y tenemos por otro lado un sector empresarial pobremente vinculado con las cadenas de valor, casi no vinculado, el sector de emprendedores locales con competitividades muy limitadas y que llevan la espalda de tener que pagar los impuestos que financian pues la infraestructura que nos da competitividad a todos, a toda la economía, y también de donde se recuperan impuestos para poder hacer la prestación de los servicios públicos.
ciertamente otros países como Irlanda y algunos otros países pues se han dado cuenta que es muy importante tener estos esquemas de incentivos que se han utilizado para atraer empresas internacionales, pero claro, como nos había dicho Arro en sus teorías de crecimiento, ¿verdad? Y otros, realmente el conocimiento no fluye libremente ni voluntariosamente. Las empresas tienden a proteger mucho de lo que descubren para poder rentabilizarlo. Y entonces nosotros hemos estado incentivando estas cadenas de valor y estos enclaves de zonas francas y otros, esperando que eso genere una derrama, un spillover hacia el resto de la economía, y nos ha costado mucho encadenarla fuertemente, ¿verdad? Porque esos encadenamientos, si no hay una institución que los promueva, no se van a dar libremente, porque esas externalidades, el mercado no genera libre tránsito de conocimiento. Quiero consultarles a los dos cómo ven este asunto, ¿verdad? Que sigue siendo un desafío, cómo engarzar el resto del sector productivo, que no se va a dar automáticamente. No evaluamos si lo que estamos invirtiendo y cómo lo estamos invirtiendo en estos enclaves tecnológicos que han resultado muy exitosos, cuánto están rindiendo, más allá, por supuesto, de que vemos los volúmenes de exportación y otras cosas, ¿verdad? También hay que tener en cuenta que se dejan de pagar una importante cantidad de impuestos. ¿Y cómo hacemos para que efectivamente podamos distribuir la carga impositiva sin que esto represente una barrera para las pequeñas empresas, conociendo que ya tienen una barrera muy alta, como mencionaba el reporte de la OECD en costos del trabajo? Entonces quisiera consultarle a ambos cómo ven este desafío para Costa Rica necesitamos impulsar las pequeñas empresas, pero estas tienen la carga, no solo la carga impositiva completa, las pequeñas y medianas nacionales están pobremente vinculadas hacia afuera, sino que también enfrentan otras restricciones. Y por otro lado tenemos a esta locomotora, que es el sector que hemos potenciado con una serie de exenciones, pero que no hemos logrado de alguna manera vincularlos lo que se requiere con estas otras empresas. Tenemos algunos casos de éxitos, pero todavía nos falta mucho. Algunos países de Europa, como les digo, han venido agregando metas, planes. Se han hecho investigaciones en varios de esos países y se ha encontrado que cuando no se coloca un plan con metas y con instituciones que vayan llevándole la pista a todos esos procesos de integración y de encadenamiento, pues se logra, los resultados son muy limitados. ¿Cómo lo ven ustedes y qué opinan al respecto para que el país avance más en esta materia y estas empresas que ya están suficientemente vinculadas efectivamente generen estas derramas hacia el interior del resto del sector productivo? Bueno, gracias Marco, don Pablo, si usted inicia y luego don Fernando. Gracias. Sí, bueno, nada más también como enfatizar lo que Isabel Cristina puso en el chat, que para los estudiantes pueden poner ahí las preguntas. Vean, nosotros no sabemos todas las respuestas, pero las preguntas es lo más importante de estas sesiones. Entonces, por favor, si se animan ahí a escribirlas, las podemos ir viendo. Gracias, Marcos. Un gusto de verte. Efectivamente, esa es, digamos, una debilidad del país, diría yo, porque no es del modelo económico, es que el país es poco competitivo en general y lo que hicimos fue hacer una excepción para hacernos competitivos y entonces creamos el régimen de zonas francas y ahí sí somos competitivos. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que el resto sea competitivo? Hay mucho que pasa por regulaciones, ¿verdad? Por simplificación de trámites, regulaciones, por quitarle quitarle abiertamente a la Junta Directiva de la Caja esa potestad que tienen de poner unos impuestos irracionales, ¿verdad? Porque cuando ellos pueden decidir que van a cobrarle a un trabajador independiente como trabajador y como empleador y que además pueden presumir cuánto ganó en los últimos 10 años y cobrárselo para que se formalice. O sea, tenemos una institución más poderosa que el Ministerio de Hacienda, porque pueden poner esos impuestos a gusto, ¿verdad? Entonces, para quitar esas cosas, tratar de bajar las cargas tributarias en general, digamos que, ¿verdad? Ya vimos que sí podemos ser competitivos. Claro, ahí no se cobra impuesto de renta.
pero entonces sí deberíamos de bajar las cargas tributarias en el régimen normal, ¿verdad? Tratar de ver cómo, ahora me va a decir, pero ¿cómo lo vamos a hacer ahora que el gobierno tiene tanto déficit y todo? Ya eso nos lleva a la reestructuración del gobierno, la reestructuración del Estado, a las preguntas estructurales, a ver cómo fusionamos entidades, ¿verdad? Todo el mundo está de acuerdo en que hay un montón de entidades que ya son obsoletas. Vea, yo en el 86, siendo estudiante en la UCR, trabajé con 2 profesores de la Universidad de Kansas en el CNP para hacer un análisis de si el CNP en aquel tiempo, que compraba y vendía granos, o sea, tenía como una actividad económica bastante justificable, no como hoy en día, que su actividad económica es ser dueño de la fábrica de licores, y venderle alimentos a las escuelas, que creamos una institución para eso. ¿Sí? Desde el 86 llegamos a la conclusión, midiendo los excedentes del consumidor y los excedentes del productor, y todo eso era puras pérdidas, era una pérdida social mantener al CNP en el 86. Ya no voy a decirles hace cuántos años es eso, ¿verdad? Entonces, o sea, hay instituciones que no tienen una razón de existir más que pagarle a los empleados. Entonces, hay muchos recursos ahí ociosos. Busquemos la forma de hacerlo para que los empleados que están ahí no tengan que perder su trabajo de un día para otro. Pero entonces fusionemos las entidades, veamos cómo hacemos para hacer el asunto más eficiente y liberamos recursos. Resulta que la mayoría de la deuda en nuestro país, la deuda del Estado, es deuda interna, o sea, es el Estado que le deben a unas instituciones, ¿verdad? Es de unas a otras. ¿Verdad? La caja cobra eso, pero el Estado le debe a la caja son como 3.000 millones de dólares. Entonces el Estado es el único patrono que puede estar moroso en la caja. Bueno, ¿por qué no nos reconciliamos y decimos, bueno, la verdad que eso nunca se lo vamos a pagar, entonces ya rehagamos esas contabilidades, ¿verdad? Bueno, obviamente hay que hacerlo a través de leyes y cosas y todo, pero, o sea, a lo que voy es que sí hay recursos y sí hay formas y deberíamos de bajar la carga tributaria para las empresas, punto 1. Punto 2, deberíamos mejorar la infraestructura del país para ser competitivos, que los servicios que da el Estado y que los servicios que usamos las empresas, las carreteras, los puertos, la internet, todo eso sea muy competitivo. Esa sería como mi comentario. Yo diría que el país debería de tener una convergencia entre las zonas francas y el régimen tradicional para que esos regímenes converjan hacia algo común dentro de unos años. Yo estuve hace como 4 años, estaba en Perú y me llamó el secretario, estábamos en una reunión de empresarios y estaban también políticos y me llamó el secretario de Comercio de Estados Unidos, que era el señor Wilbur Ross, bajo Trump, ¿verdad? Y entonces que quería reunirse con algunos empresarios. Éramos básicamente 5 empresarios y él lo que nos hizo fue vendernos la idea de invertir en Estados Unidos. El secretario de Comercio nos buscó, bueno, nosotros éramos la empresa más pequeña, las otras eran brasileñas y peruanas y eran empresas grandes, que ya teníamos inversiones en Estados Unidos, a que invirtiéramos allá y nos dijo, vea, va a haber una feria tal día y es como una feria comercial de las que ustedes van cuando van a buscar productos comerciales, solo que ahí cada puesto es un estado y los estados están ofreciendo incentivos para que ustedes vayan a invertir. ¿Incentivos como cuáles? Como capacitar a la gente que necesiten de gratis y tenían acuerdos con las universidades locales o community colleges de Estados Unidos, de cada estado. Podían hacer exención de impuesto territorial, que es potestad del Estado. Podían también bajar exención o bajar el impuesto de ventas, que es potestad del Estado. Y yo le pregunté también sobre la rebaja del impuesto de renta, si ha tenido un efecto. Me dice, sí, ese tuvo un efecto, pero tuvo más efecto la depreciación acelerada. Básicamente hicieron de Estados Unidos una zona franca, porque si yo invertía plata fresca, todo lo que invertía podía depreciarlo en el primer año o mientras tuviera utilidades, podía ir depreciando todo. Y si invertía más, podía depreciar eso. O sea, entonces básicamente podía entrar a Estados Unidos pagando un impuesto de renta de un dígito o casi cero, dependiendo de cuánto invertía. Entonces, eso es una zona franca, ¿verdad? Entonces, deberíamos de converger hacia que el país funcione todo como una zona franca. Ese debería ser el ideal. Bueno, por las finanzas del Estado no se puede, pero entonces debería de haber un camino hacia
un esquema mucho más competitivo. Don Fernando, si usted quiere referirse. Sí, muy breve. Gracias, Marco. Vea, usted me hizo una pregunta, pero yo le voy a contestar casi con otra pregunta para usted más bien. Es una pregunta de reflexión. ¿Por qué somos tan competitivos en zonas francas y por qué no podemos competir o no somos competitivos fuera de zonas francas? Esa es la gran pregunta que deberíamos hacernos. ¿No será que tenemos una obstrucción terrible en la economía doméstica en este país? Y yo no voy a ser tan radical como Pablo, decir que todos deberíamos convertir Costa Rica en una zona franca. En los Emiratos, país que conozco por una serie de razones, no hay impuestos sobre la renta, las empresas no pagan impuestos, precisamente porque generan riqueza. ¿Quiénes son los que pagan? Los que consumen, los que gastan, los que importan automóviles, etcétera. Entonces, uno debería pensar más bien, Marco, ¿por qué somos tan competitivos en las zonas francas? Y no deberíamos ir orientando el país, no tan radical como Pablo, pero muy en la línea de que ese es el modelo que nos está diciendo, por aquí es donde debería caminar Costa Rica, y no criticar lo que tenemos en zonas francas. Muchas gracias, don Fernando. Le voy a dar la palabra a don Leonardo Castellón. Gracias, Isabel Cristina. Como decano de la Facultad de Ciencias Económicas, agradecerle a don Pablo, a don Fernando que ocupó este cargo de decano de la facultad. ¿Verdad? Sí, hace algunos años, don Fernando, y agradecerle por eso también. Sí, fue usted el 7º decano en la lista. Y pues felicitar y agradecer este espacio de discusión dentro de la elección inaugural, que sin duda falta y mucho a nivel, digamos, nacional, de poner en común nuestras visiones, nuestras perspectivas, como lo hace don Pablo como empresario, don Fernando como economista, analista, lo mismo que ha aportado don Marcos y don Juan Rafael. Y vean que lo interesante es que estamos hablando de la cosa pública, de cuáles deberían ser esas grandes decisiones que como país tenemos que dar, cómo dirigir nuestras políticas públicas, y particularmente en un tema que a mí me preocupa, tiene que ver con el tema de la desigualdad, ¿verdad? Que como país tenemos que, estamos también dentro de los rankings en lo más alto en el tema de desigualdad, y justamente cómo agregamos a estas discusiones, a estas decisiones, a las diferentes poblaciones y en los diferentes territorios, cómo agregar a discusiones como esta. Y creo que sin duda que es una responsabilidad de la academia, de tal manera que pues agradecer a Isabel como directora de la escuela, y al cuerpo docente y administrativo estudiantil que participaron en esto, y que pues me hubiese gustado también escuchar a los y las estudiantes, ¿verdad? Esa juventud que tenemos en nuestras aulas, y que no tengo duda que tienen su posición, su criterio sobre temas tan relevantes como estos. Muchas gracias. Un último comentario, si me permiten. Sí, por favor, don Pablo. Aquí tengo una pregunta de un estudiante, entonces después pero por favor, don Pablo, si quiere. Gracias. No, relativo a la misma pregunta de Marcos Samson, este concepto de que todo el país debería ser una zona franca. En una conferencia estaba yo sentado a la par de Jorge Sequeira, ¿verdad? El gerente de CINDE, el director ejecutivo de CINDE, y me hicieron una pregunta parecida, y le digo yo, vea, es que yo no entiendo por qué, si yo llego con dólares al país y hablando inglés, me atiende Jorge, ¿verdad? Me atiende CINDE, me atiende Jorge, y me ponen la alfombra roja y tengo una ventanilla única para todos los trámites. Pero si llego, aunque sea más cantidad, pero llego con colones y hablando español, tengo que pasar un martirio de instituciones y de permisos y de regulaciones, y nadie me ayuda. Cada institución más bien me pide más requisitos y no me explica cuáles son todos los requisitos. Entonces, eso atañe al concepto que yo me refiero, y que don Fernando también dice que busquemos qué es lo que hace competitivo. Es mental, es un tema mental. CINDE debería poder atender a todos los que queremos invertir en Costa Rica, porque la mayoría de la inversión en Costa Rica viene de empresarios nacionales. Entonces, nada más era esa pequeña anécdota para ilustrar. Claro, el auditorio se reía y Jorge se reía porque
porque yo le dije eso, de que si yo, como yo no hablaba en inglés y no traía dólares, me mandaban ahí a un martirio de instituciones interminables. Entonces, es un tema mental. Gracias, don Pablo. William Olier tiene una pregunta y luego ya yo tomaría la palabra para cerrar la actividad. Por favor, William. Ok, profe. Bueno, buenas tardes. Bueno, la semana pasada en el curso de macroeconomía estábamos viendo sobre las exportaciones y teníamos que hacer un trabajo. Y me pareció muy interesante que, bueno, durante la revisión de los datos, había un artículo de la Casa Blanca sobre el nearshoring, que es como hacer que las empresas norteamericanas que están en países más lejanos busquen destinos más cercanos en América Latina. Entonces mi pregunta sería como, bueno, tal vez no a razón de la pandemia, pero ¿podremos esperar que en Costa Rica vengan esas empresas? O sea, que esas mismas políticas que promovió en su era Trump, las veamos con Biden, y si Costa Rica tendría la capacidad como para atraer ese tipo de empresas que hoy se encuentran en suelo chino. Gracias. Muchas gracias, William. No sé, don Fernando, si usted quisiera comentar algo al respecto. Sí, de nuevo, muchas gracias, William. Yo siento que nosotros nos está faltando imaginación y nos está faltando líderes que realmente puedan hacer lo que usted dice. Es que no hay ninguna razón de por qué muchas empresas van a invertir a China y no pueden venir a invertir a Centroamérica o América Latina. Y nosotros tenemos la capacidad, la cercanía al mercado de los Estados Unidos, el mercado más grande del mundo. Y los recursos humanos, aunque son limitados, pero tenemos unos recursos humanos muy buenos. Y yo creo que con imaginación, con decisión, podríamos hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Yo estoy convencido de eso. La otra cosa, mire, para terminar, don Pablo, y tal vez yo no soy tan radical como usted, todo Costa Rica debe ser una zona franca, pero me pregunto, a lo que tenemos que grabar son los dividendos que se reparten las empresas, pero ¿por qué a las empresas tenemos que grabarlas como las tenemos grabadas en este país? Eso no tiene pie ni cabeza. Los que deberíamos pagar somos las personas, los que reciben dividendos, los que reciben intereses, pero no la estructura jurídica que produce riqueza en este país es lo que nosotros grabamos. Cuesta mucho entender esa filosofía. Bueno, de verdad muchas gracias de nuevo a don Pablo y a don Fernando. Muy rico su presentación y sus comentarios, su discusión. A todos ustedes por estar presentes. Yo quisiera nada más recoger 3 detalles de las reflexiones que se han señalado. Bueno, lo que se ha planteado hoy es que justamente el plan de rescate del presidente Biden abre una serie de oportunidades para las economías de América Latina y que por supuesto para Costa Rica, al ser un principal socio comercial, y que esas oportunidades deben aprovecharse, pero que las oportunidades llegan, pero hay que hacer algo para apropiarse de esas oportunidades, ¿verdad? Y en ese sentido el país debe tener que moverse a hacer ajustes en el tema fiscal, como ya lo ha comentado don Fernando y don Pablo, a tomar acciones para apoyar a las empresas en estos temas de las trabas administrativas, en acciones que les permitan impulsar a los pequeños negocios y a la formalidad. También se ha hablado, ustedes saben lo que ha aumentado la informalidad en estos tiempos, pero muchas trabas existen y que impiden que esas empresas se pasen hacia la formalidad. Y como tercer elemento, por supuesto que las empresas deben de ajustarse y reinventarse. Yo creo que don Pablo nos llenó de una serie de todas esas estrategias que comentó. Me parecieron muy valiosas, muy creativas, y ojalá que no sean que los tomadores de decisión oyeran estas ideas creativas, porque se dice que las crisis son la madre de la creatividad. Ojalá que realmente sea utilizado en ese sentido y puedan guiar a los tomadores de decisión para hacer algo. O sea, yo creo que el país debe tomar decisiones, es hora de tomar decisiones y que no sigamos, como decía don Pablo, quedándonos ahí
inertes, sino realmente movernos. De verdad, muchas gracias. Con esto doy por inaugurado el ciclo lectivo, primer ciclo lectivo 2021, y muchas gracias a todos por su atención. Nada más invito a los estudiantes a estar más activos la próxima, y aprovechar esta riqueza de opiniones que nos dan los conferencistas. De nuevo a don Pablo, a don Fernando, mil gracias, buenas noches, y muchas gracias también a don Juan Rafael que los contactó y los invitó a participar. Don Leo también, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Isabel, Leonardo, don Fernando. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Isabel. Buenas noches a todos. Todas. Buenas noches. Saludos, don Juan Rafael. Igual.